Y ahora hablamos del libro. ¿Cómo es un partido de básquet? ¿Cómo puede ser una clasificación para un preolímpico? No creo que muy distinto a aquello que hicieran los últimos emperadores romanos, librando las últimas cuitas sobre el poder. Al final hablamos de poder. Poder sobre el deporte, poder sobre la literatura, poder sobre la historia, poder sobre los territorios. Está con nosotros Isabel Blancas, autora de un libro fantástico que se llama La ruta del ámbar, los Maldonados. Hola, Muy buenas buena. Lo tardes. he hilado con el básquet, pero yo creo que el último Perfecto. emperador romano seguro que le gustaba. El último emperador romano era un niño que fue encarcelado. Le hubiera Fíjate. gustado mucho poder ver deporte o cualquier otra O cosa. cualquier otra. Bueno, tu libro está basado precisamente en esos últimos momentos del Sí, Imperio Romano. ¿Dónde lo engarzas y dónde empieza la trama? Porque al final hay una serie de personajes buscando algo muy concreto. sí. El libro comienza, la historia comienza justo en ese momento de convulsión de la caída del Imperio Romano en Occidente, no en Oriente, que Constantinopla todavía seguía teniendo el poder, pero el momento en que los godos, bueno, pues acaban con ese imperio en la zona de Occidente. El niño es encarcelado y una serie de vicisitudes y casualidades hace que Teodorico el Grande llegue a Rávena y encuentre a este niño. Hay documentación histórica que dice que incluso estuvo manteniéndole en esa cárcel en lugar de eliminarle. Y en esa duda de por qué hace esto Teodorico, surge el misterio, que no puedo desvelar porque sería hacer spoilers. La familia tiene que huir para, digamos, salvar la vida y llevan 1500 años en la sombra. Pero de repente llegamos a nuestros días y alguien necesita encontrar una joya que conecta directamente con esa familia. No sabemos el por qué. Wow, estamos hablando por tanto de una novela de misterio, de Aventura, intriga y de aventuras. eso es. Que va y viene en el tiempo y que no tiene un único protagonista en realidad, porque en cada época va a haber diferentes protagonistas en función de cada época y todos van a estar relacionados entre sí. Sí que hay un hilo conductor, que es como tú decías, el poder y todo el mal que genera a su alrededor y todo lo que toca destruye. Y en esa huida del poder está esta historia. Es que las grandes historias de la humanidad, las reales y las inventadas, todas giran en torno a esa dicotomía que el poder nos ofrece, que es el bien y el mal más absoluto. El bien para transformar y el mal para manipular en favor de. Y esto no deja de ser una historia de poder. Y aunque estés leyendo la Ilíada, parece que estuvieras viendo el informativo de ayer por la tarde. Eso no cambia, desgraciadamente. George Lucas con la Guerra de la Galaxia fue un aventajado en esto porque también describió precisamente lo que probablemente ahora vemos como algo irreal y que los telediarios nos cuentan. Exactamente. Aquí en este caso entroncas con 4 personajes, con una loca búsqueda de un tesoro determinado. Es una joya, un anillo, concretamente. Un anillo que es de ámbar y que perteneció a Teodorico el Grande. Hay partes del libro que son historia, datos reales, otras partes son leyendas y, lógicamente, partes que son ficción absoluta. Cuentas que los 4 personajes que se ven involucrados en esa búsqueda pierden más que su propia vida en el intento, si fuese necesario. Es decir, hay mucho más allá del riesgo físico. Claro, no se trata solo de buscar una joya para localizar algo que han forzado a buscar porque no quieren realmente ellos encontrar. Hay una protagonista concretamente que es forzada a buscar esa joya contra su voluntad. Y la cuestión es que en ese camino, en esa búsqueda, descubren que no solo ellos, sino todos los que han pasado durante esos 1500 años luchando por huir del poder, realmente han perdido su vida por buscar un objetivo. O sea, buscando ese objetivo, descuidan su vida. Que eso nos pasa mucho en el día a día también a todos. Queremos ser bombero, médico, cirujano, y a lo mejor no estás disfrutando porque no consigues tu meta, o estás opositando, es decir, la vida hay que disfrutarla en cada momento, aunque tengas objetivos, pero a veces... ¿Colocas esa balanza sentimental a los personajes? Sí. Para que se peleen de forma interior en ¿qué hago yo aquí? Efectivamente. Hay personajes que están a punto de abandonar esa misión, pero siempre el deber
acaba estando por encima de la vivencia personal. Y muchos de ellos van a verse atrapados en esa misión que ni siquiera ellos han buscado, que les han encargado. E incluso ponen en la balanza su pasión, su deseo, su amor, si ello choca con esa misión. El próximo viernes, día 14, se va a presentar en la Biblioteca de los Boliches, que es la de Francisco de Quevedo. Sí. Ahí pueden indagar y preguntar, por supuesto, a la autora, claro, que ahí es cuando uno va escarbando en el proceso, claro, creativo, ¿no? Hay que decir que el libro tiene una parte atractiva para nosotros, y es que ha sido escrito en Fuengirola. Sí, totalmente escrito en Fuengirola. La idea no surgió aquí porque llevaba, parece increíble, pero 30 años con ello en la cabeza. 30 años dándole vueltas a la historia. Dándole vueltas, porque no es una historia que yo tuviera en la cabeza realmente, sino que ha ido surgiendo con los años, con pedazos, con retales que yo he ido encontrando de historia, de leyendas, incluso vinculadas con mi propia familia también. Todo este mix ha hecho que de repente la idea tomara forma, y no pude hacerlo hasta que llegué a Fuengirola, porque la vida que yo tenía en Madrid era muy ajetreada, no había tiempo vital para sentarte con tranquilidad a escribir, o por lo menos yo no supe encontrarlo. Pero fue llegar a Fuengirola y sí que encontré ese momento. No sé si la ciudad es que te inspira o que realmente mi vida había cambiado tanto que tuve la ocasión. Entonces se puede decir que es íntegro escrito en Fuengirola. Sí. Habla de los estertores de esos últimos latigazos del Imperio Romano en la parte occidental. El lunes se inauguran las termas romanas de Fuengirola. No sé si tendrá alguna conexión, pero probablemente todo ayuda. El destino. Todo ayuda. Los lectores al final se quedan con las ganas de más. Estamos hablando de un libro que va a tener continuidad y que por tanto podría convertirse en trilogía. Es trilogía. Ya trabajó en el segundo volumen y el tercero está también hilvanándose. En el segundo... Aquí es cuando los escritores son crueles y juegan con el lector y terminan el libro y dice, ¡guau, la madre que trajo! Ahora, queda abierto siempre, queda abierto a algo más. Lo cierto es que las historias, hasta que no las escribes, no sabes cómo acaban. Por lo menos yo no soy capaz de saberlo, porque los personajes toman sus propias riendas de la historia. Tú vas por un camino, pero ellos te llevan por otro a veces. Y de repente, personajes que dabas por finiquitados acaban siendo los protagonistas y reaparecen, tanto como que se queda abierto para las siguientes entregas. Muchas veces los libros también son una especie de ajuste de cuentas. Totalmente. Interior y exterior de los propios personajes, donde cosas tribales, pero también emocionales e importantes se baten en un duelo. Es decir, hablamos de la lealtad, del amor, del honor. Eso es. A veces en el día a día no somos capaces de darnos cuenta de que estamos constantemente poniendo en la balanza muchas cosas, dejando fuera cosas que a lo mejor son importantes en valor de otras que a lo mejor no lo son tanto, pero no nos damos cuenta. Es una elección constante, la vida es una elección constante. Abres y cierras puertas y eso te lleva a sitios. Pues esa balanza está constantemente en esta historia. Es La ruta del ámbar. Estoy viendo además que en 2013 una obra que se llamó Querido Pasado recibió mención de honor en el tercer concurso literario Cartas desde el Camino de Santiago. Así que por tanto vamos a intentar augurar éxito también, por supuesto, a este nuevo parto literario. Esperemos que sea así. ¿Cuánto se tarda? Tú dices 30 años mascando la historia, pero una vez que empieza el proceso creativo y te pones a escribir ante el primer folio en blanco, ¿cómo suele ser eso? ¿Vas enlazando capítulos inconexos o eres de las que desde el principio hasta el final te gusta ir hilando? Pues como la historia va y viene en el tiempo, en realidad, tenía claros puntos de referencia tanto en el pasado como en el presente. Pero luego ya, una vez que fijaba esos puntos que eran claros y fundamentales para la historia, comenzaba con el pasado y continuaba con el presente, de manera que fuera conectando, porque las fechas van y vienen y hay conversaciones incluso cruzadas. Entonces, bueno, pues tienes que tener un poco un hilo claro de cómo van a suceder las cosas, aunque luego tú mezcles capítulos y el lector no sepa cómo va a suceder, pero cuando tú lo escribes sí tienes que tener un desarrollo. Yo al menos necesito un orden con un punto fijo en cada sitio, pero luego es verdad que, como te digo, los personajes son como son y hacen lo que quieren. Tú vas escribiendo y ellos de repente se te escapan de las manos. Los personajes
Es como que toman vida, son como hijos que dices, tú les voy a educar así, y luego cada uno hace lo que quiere. Pues estos son los personajes de los libros, por lo menos esa ha sido mi experiencia. Le he cogido muchísimo cariño a algunos de ellos, que eran personajes muy puntuales para pequeños momentos y que me ha dado pena no desarrollarles más la vida, que posiblemente sea así después. El spin-off de que de una historia surja otra en torno a personajes que aparecen de forma puntual. Sí. Los próximos libros, yo creo que las próximas entregas ya tienes incluso título decidido, que sería El Día de la Venganza y Honor o Muerte. Sí, El Día de la Venganza, al contrario que en Los Maldonados, es un viaje al futuro, directamente. Nos vamos a un futuro inventado, una distopía, en la que habrá también una decisión muy importante que tomar, basándose en lo aprendido por los personajes del primer libro. Y en Honor o Muerte retomamos un personaje que empezó como casi secundario y finalizando el primer libro está disfrutando, queda... Notan que lo está disfrutando, que está ahí con la historia y la está disfrutando. Sí. ¿Cuánto te puede llevar? ¿Cuánto te ha llevado finalmente escribir este primer tomo de la trilogía? Pues la primera escritura rápida, como estaba muy inspirada, fue como un mes, más o menos, no fue más de un mes. Luego la revisión ya es otra historia, porque nunca estás contento con el resultado, siempre pules, pero hay un momento en el que tienes que cortar. No, hasta el infinito no puedes seguir cambiando frases. Pero el trabajo más duro, mes y medio, sería lo que es escribir. Entroncando con el último infante emperador romano, con Teodorico el Grande, y sobre todo con una historia que hunde su raíz 1500 años atrás, sí, pero que perfectamente podría contarse hoy. Efectivamente. La vida al final es un ciclo y no nos damos cuenta, pero somos exactamente iguales que aquellas personas de hace 1500 años, con diferentes usos sociales y diferentes hábitos, pero como seres humanos no hemos cambiado tanto. Y tanto que sí. ¿Recuerdan aquello de que el hombre siempre tropieza en la misma piedra? No una ni dos, sino 3, 4, 5, 6. Estamos condenados a repetir nuestra propia historia, probablemente el porqué de las guerras. Y explicaría el porqué de la guerra. Pues será este próximo viernes a las 7 de la tarde en la Biblioteca de los Boliches, con firma de libros, se pueden adquirir allí, sí, y a partir de la semana próxima ya en librerías. Sí, en librerías y también en plataformas online para la venta. Y bueno, pues quien quiera adquirirlo antes, el día de la presentación en los Boliches, pues fantástico. Pues muchísimas gracias. La Ruta del Ámbar, Los Maldonados, de Isabel Blanca. Muchísimo éxito. Que vaya muy bien. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Pues ahí lo tienen. Y además un libro que, como decimos, tiene la cosa sentimental de que se ha escrito de forma íntegra en nuestra ciudad, aquí en Fuengirola, y ha servido yo creo que de calma y de sosiego para que ella pueda desarrollar esta y las dos próximas de la trilogía. Vamos a